Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les Buenas acaba de ir? noches. Buenas noches. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal ese miércoles? Excelente, gracias a Dios. Qué bueno. Listo. Entonces, primero que todo, pues darles nuevamente la bienvenida. Y el día de hoy vamos a trabajar sobre nuestra herramienta. Entonces, voy a proceder a compartirles pantalla. Me confirman, por favor, cuando la estén viendo. Ya, profe. Listo. Bueno, Listo. muy bien, muchas gracias. Entonces, estábamos acá el día de ayer viendo la función sí. ¿Hay alguna preguntita con lo que vimos ayer? Si lo recuerdan o ya se nos olvidó. Bien, bien, sirve la grabación sirve para practicar. Listo, perfecto. Bueno, entonces vamos acá a recordar primero, voy a hacer una validación de datos acá. ¿Listo? Entonces digamos que aquí tenemos algo que diga ocupación, aquí algo que diga cargo. Por ejemplo, recuerden que todo lo que yo hago acá lo invento, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, ocupación, digamos que tenemos bachiller, técnico o tecnólogo, ¿sí? En ocupación. Y en cargo tenemos, por ejemplo, auxiliar, asistente y directivo. ¿Sí? Digamos que esos son como las ocupaciones y los cargos que se manejan en la empresa, por ejemplo. Entonces vamos a hacer una validación de datos porque ya recordemos que la validación de datos es importante. Ayer lo vimos que con un simple espacio me genera ahí un problema. Entonces selecciono la columna, recordemos, datos, validación de datos. Le doy lista. Y aquí en origen puedo seleccionar esto, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. O sea que en la lista me muestre bachiller, técnico o tecnólogo. Y le doy a aceptar, válido. Efectivamente, ahí está, ¿cierto? Listo. Bueno. Ahora lo mismo para cargo. Seleccionamos datos, validación de datos, lista, origen, como ya los tenemos acá, los seleccionamos y le damos a aceptar. Listo. Asunto arreglado por esto. Ahora vamos a borrar aquí lo de los sueldos. ¿Listo? Resulta que vamos a hacer acá, por ejemplo, una tabla de un sueldo. ¿Sí? Recordemos que tenemos auxiliar, asistente y directivo. Entonces hacemos acá. Okay. Listo, así mejor. Por ejemplo, voy a establecer unos sueldos basados en el cargo. ¿Listo? Eso es lo que voy a hacer. Entonces, digamos que una persona que trabaja en la empresa y tenga un cargo auxiliar se gana, no sé, 1.050.000. Un asistente se gana 1.100.000.
195. Y un directivo se gana, no sé, 1.842. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo acá? Nada del otro mundo, ¿sí o no? Estoy cuadrando como los datos que necesito para empezar a llenar mi tablita arriba. Entonces ya tengo aquí la ocupación, cargo, el sueldo. Listo. Entonces, vamos a calcular los sueldos acá, pero mediante una función sí. ¿Listo? En este caso, si yo miro la función sí normal, recordemos que tiene prueba lógica, valor verdadero y valor falso. En este caso, solamente podría hacer una pregunta, solamente un valor verdadero y un valor falso. En ese orden de ideas no me serviría porque vea que yo necesito hacer 3 preguntas, o sea, no solamente una, ¿cierto? Necesito preguntar si es auxiliar, si es asistente o si es directivo. ¿Estamos? Entonces, aquí en esta situación debo aplicar la función sí anidada. ¿Qué es una función sí anidada? Sí, sí dentro de otro sí, básicamente. Es muy fácil, suena así como tenebrosa, pero es muy fácil. Vamos a ver cómo funciona. Lo primero que debo hacer es darle el igual sí, normal. Ya empecé con el primer sí. ¿Cuál sería la primer prueba lógica que necesito? Validar la ocupación. Sí, la ocupación. El Cargo. Entonces, ¿qué pregunto? ¿Qué condición pongo? Sí, Comillas. Por ejemplo, Señora, qué pena. si es auxiliar, por ejemplo, colocaría Pero si auxiliar. es auxiliar, ¿qué? Y la casilla de al lado, que no logro ver. F7 es auxiliar, colocar tal cosa. Es igual. ¿Eso? Sí, el cargo es igual a auxiliar. En este caso, auxiliar es una palabra, necesito ponerla entre comillas, ¿listo? Entonces, si el cargo es auxiliar, punto y coma, ¿qué pasa? Salario. Colocar el salario, el sueldo de 1.000.000. El salario sería 1.050.000, ¿cierto? Punto y coma. Ahora, ¿qué pasa si no? Cuando llego aquí al valor falso, debo abrir otro sí. Después del punto y coma, vean que me está pidiendo el valor falso. Entonces, en vez de ponerle un valor falso, le digo otra vez sí. Y vuelvo a abrir otro sí. Miren. Y voy con la segunda condición. ¿Cuál sería? asistente. Si F7 cargo es igual a asistente. Es igual a asistente, punto y coma. ¿Qué pasa? 1.195.000. ¿Cierto? Punto y coma. Ahora, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa Otro si sí. no Otro auxiliar ni sí, el asistente? Entonces, directivo. hacemos otro sí. La prueba lógica sería sí, el cargo es igual a directivo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Póngame el sueldo del directivo. Punto y coma. Ahora, ¿qué pasa si no? O sea, ¿qué pasa si no es ni auxiliar, ni asistente, ni directivo? Pues depende de lo que quiera. En ese caso podría dejarlo vacío. Dejarlo en blanco. No, sí. Pues yo les Pues, recomiendo mejor poner cero. ¿Pero? Ok. Ah, bueno, Sí, sí, porque pues eso, pues que ya que son estamos trabajando valores. con valores, sí, estamos trabajando Sí, con exacto. valores, entonces es mejor no dejar una celda vacía, de pronto la llego a necesitar para algo y bueno, ahí empiezan los problemas. Entonces, miren, recordemos que cada paréntesis que yo abra, debo cerrar. En este caso, abrí 1, 2, 3 paréntesis, ¿sí o no? Por ende, debo cerrar 3 paréntesis. Excel tiene una herramienta que me ayuda a revisar lo de los paréntesis y si ustedes observan, cada paréntesis tiene un color. No sé si lo alcanzan a notar.
El primero está de color negro, siempre se va a iniciar el primero con color negro, y el segundo tiene un color rojo y el tercero como morado o azul. Bueno, entonces, cuando yo abro muchos paréntesis para no entrar en conflicto, yo puedo ir cerrándolos y él los va cerrando del mismo color. Entonces, ahí puedo concluir que cuando llegue al paréntesis negro, he cerrado todos. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Sí, entonces, vea, por ejemplo, cierro uno, vea, color morado, cierro otro, color rojo, cierro otro, color negro. Ya ahí puedo decir, terminé. ¿Sí? Ya cerré el negro. ¿Cuál fue el primero que se abrió? El negro. El último que debo cerrar. Esto es como una ayuda ahí que me da Excel para facilitarme. Profe, una pregunta. Por ejemplo, en lugar de poner el salario 1.050.000, ¿no sería mejor simplemente poner en ese caso la casilla, en ejemplo la B29? También, sí señora, correcto, también se podría. Vamos a hacerlo así y ya revisamos lo que nos dijo la compañera. Vamos a dejarlo así. Le voy a dar Enter. Listo, aquí me dice 0. Entonces, digamos, yo vengo aquí, cargo, esa persona tiene asistente, 1.195.000. Tiene directivo, 1.842.000. Esa persona es auxiliar. ¿Sí ven? Ahora vamos a hacerlo como nos dijo la compañera. En vez de poner estos valores, como ya los tenemos ahí en una tablita, pues traigámoslos de allá. Entonces borro este 1.050.000, por ejemplo. Entonces aquí, si es auxiliar, vaya y tráigame este sueldo. Vaya y tráigame este sueldo, perdón, es más abajo. Este, ¿cierto? ¿Sí o no? Si es asistente, borro el sueldo que escribí y digo tráigame este. Y si es directivo, tráigame este. Le doy Enter y debería funcionar de la misma manera. Ahí debo tener precaución con algo. ¿Sí o no? ¿Con qué debo tener precaución? En no eliminar las casillas de sueldo y cargo. Fijar, Debo referenciar, ¿cierto? Porque vea por lo que está sucediendo. Aquí ya no me empezó a funcionar. Entonces, recuerden que cuando pase eso, yo reviso y digo, bueno, estoy utilizando unas celdas de esta tabla. Obviamente, cuando yo arrastro, van aumentando en uno en uno. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿qué celdas debo referenciar? Ayúdenme. La B29, B30, B29, B30 y B31, ¿sí o no? Le doy Enter. Voy aquí hacia abajo y debería funcionar de todas las maneras. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Todo claro con este cianidado? sí señor. Listo. Bueno. Voy a crear aquí otra columna que diga, por ejemplo, tipo de contrato. Voy a modificar aquí los valores. Voy a decir que me muestre, por ejemplo, entonces voy a agregar aquí un tipo de contrato, ¿cierto? Entonces tengo término fijo, término indefinido y prestación de servicios, ¿sí? Entonces resulta que debo calcular la salud y la pensión. Profe, qué pena. Es que estoy haciendo la fórmula anterior. Me sale error. ¿Nos puedes compartir pantalla?
¿Quién me habló? Qué pena. Yuri Morales, profe, no sé cómo compartir la pantalla, ¿me podría guiar? Ok, déjame un segundo, dejo de compartir. Ahí cerca donde desactiva y activa el micrófono, más a la derecha hay una opción que dice presentar ahora. Ah, ok, ya, perfecto. Listo, le das clic ahí, le das toda tu pantalla y le va a aparecer su pantalla en miniatura ahí en toda la mitad, en pequeñita. Entonces selecciónela, o sea, esa es la pantalla que vamos a compartir y le das compartir. Profe, qué pena. Es que a mí no me ha quedado claro en qué casos se debe fijar la celda. O sea, sí entiendo, digamos, va aumentando si se arrastra la fórmula, pero en qué casos específicos o qué debo tener en cuenta, pues, para fijar la celda. Ok, listo, regálame. Terminamos acá con la compañera y ya le damos respuesta. ¿Listo? Vale, gracias. Súbale, porque yo le bajé acá Bueno, a para ver. Tienes el micrófono abierto. Entonces, a ver, si puede agregarle alguito de Zoom, porfa. Toca que te salgas de la fórmula, de la función, perdón. O sea, darle clic a cualquier escape. No, creo que ya no le deshace. Sí, con control Z, ¿no? No, profe, sigue, yo la vuelvo a hacer y cualquier cosa la vuelvo a avisar. No, pues si quiere, hágala tranquila. Pues nosotros esperamos. Pues la idea es revisar a ver en dónde estuvo el problema. Tranquila, hágala como la hizo ahorita, tal cual. Profe, al parecer ya me queda bien, ahora sí no me sale error. Listo, vale, súper bien. Bueno, ya puede dejar de compartir, listo. Eliana, entonces, voy a compartir pantalla. Bueno, entonces vamos a mirar acá. En este caso, los valores, o sea, los sueldos como tal, los estoy tomando de una tablita que está, o que estaba, que está acá, ¿cierto? Un momento, acá, esta, ¿cierto? Basados en esta tablita estamos tomando los sueldos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago la fórmula, yo selecciono, por ejemplo, si es asistente,
vaya y busque el valor en la celda B29, o sea, acá, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Pero ¿qué pasa? Cuando yo arrastro la función, la fórmula, perdón, cuando yo arrastro la función, este B29 va a ir aumentando de 1 en 1. Cuando yo arrastro una función, todas las celdas van a aumentar en 1. Entonces, digamos que ya voy a preguntar, si es auxiliar, vaya y traiga el valor de B30 en este caso. Entonces, él se viene y me va a llevar este valor. Y así a medida que vaya arrastrando, va a llegar un punto donde él va a decir, bueno, si es auxiliar, vaya y traiga el valor que está acá. Pero aquí, ¿qué hay? Nada. Entonces, ¿cómo corrijo eso? ¿Cómo lo puedo mejorar? Referenciando esta celda. O sea, indicando que cuando arrastre, esta celda no se vaya a mover. Esta tampoco y esta tampoco. No sé si quedó de pronto un poco más claro, Eliana. Sí, sí, quedó claro. Sí, listo. Super. Bueno, entonces tenemos tipo de contrato. Aquí está. Salud y pensión. Por resulta que necesito calcularle la salud y la pensión que le vamos a descontar a nuestros empleados, a nuestros colaboradores. Pero, si una personita tiene contrato de prestación de servicios, no le puedo descontar nada, ¿verdad? Porque se supone que esa persona asume el costo total, ¿sí? Sí. Ok, entonces, ¿cómo lo hago? Ayúdenme. Ya entendiendo el problema. Si a es darle prestación solución. de servicios, entonces cero el descuento. Listo, vamos a hacer. Si el tipo de contrato es igual a prestación de servicios. Listo. Punto y coma. Si es prestación de servicios, ¿qué pasa? Cero. 0, punto y coma. Si no, Si no, 4%. de otro sí. Si no, el sueldo menos, Sí, anidado para perdón, por calcular 4%. los otros tipos de contratos. Entonces, sí, hacemos otro sí, o hacemos lo que dijo la otra compañerita de sacarle una vez el porcentaje. ¿Qué dicen ustedes? un sí anidado. Sí, profe, sí, para practicarlo. Listo. ¿Y qué pasa si no hago un sí anidado y pongo Pero una aquí de una pregunta. vez el porcentaje? Pero se podría colocar el porcentaje porque los otros dos sí aplicarían la multiplicación del porcentaje. Sí, sí, tienes razón. Listo, bueno, vamos a mirar los dos contextos. Técnicamente, si no es prestación de servicio, es término fijo o término indefinido, ¿verdad? Y cualquiera de los dos se les va a calcular el porcentaje, ¿sí o no? Sí. Entonces yo lo podría hacer, yo podría decir, bueno, si no es prestación de servicios, ya sé que son los otros dos, entonces calcúleme el sueldo base por el 4%. ¿Sí? Y cierro. Prestación de servicios 0, término indefinido, ahí lo calcula, término fijo, ahí lo calcula. ¿Sí? Técnicamente está bien. Pero bueno, vamos a mirar de esta manera en donde podríamos fallar. Voy a quitarle acá validación de datos. ¿Listo? Digamos que tengo cualquier valor. Y resulta que voy a escribir esta persona tiene término indefinido y generé un espacio. Ok, ahora sí lo toma. Más bien, tomémoslo, digamos un error de ortografía. ¿Qué está pasando acá? Prestación de servicio. Ah, ok, no, es que estoy haciendo el ejemplo mal, discúlpenme. Prestación de
Está calculando el 4% porque no es prestación. Vea, pero va a decir aquí prestación de servicios y lo sigue calculando. Está bien porque él nota que no es prestación de servicios tal cual como lo escribieron, entonces solamente como no es, está calculando el 4%. Exactamente. Entonces, ¿y qué pasa si yo vengo acá y pongo, por ejemplo, tipo de contrato y me equivoqué y a este le pongo, no sé, auxiliar? Me lo sigue calculando, mire. Sí, no hay una restricción que se le podríamos aplicar con un sí anidado. Exactamente, ¿sí ven? Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo en la función, pues, ¿qué estoy diciendo? Que si es prestación de servicios, póngale 0. Y si no, o sea, si hay cualquier otro valor, el que sea, el que haya, o sea, yo puedo poner aquí hasta un hola, vea, hola, y él me sigue calculando el 4%. ¿Bien? Digamos que no hay una restricción. Pues, ¿cómo podría solucionar eso? ¿No? Tal vez con una validación de datos acá, ¿cierto? Como lo tenía. Digamos que lo podríamos arreglar, ¿verdad? Con una validación de datos, pues sí o sí estoy obligado a seleccionar de la lista. Pero bueno, vamos más allá. Mejorémoslo. Entonces, ahí sí lo podríamos mejorar con un sí anidado. ¿Sí o no? Mejor. Entonces, vamos a hacer un sí anidado. Entonces, si es prestación de servicios 0, ¿qué más? Punto y coma, un sí, ¿Sí? P7 igual a indefinido. El tipo de contrato es igual a indefinido. Indefinido. Punto y coma. Punto y coma. Sueldo por 4%. Tomo el sueldo por el 4%. Muy bien. Punto y coma. Ahora un nuevo sí. Ahora un Ahí nuevo tengo sí. que poner otro sí. P7 igual a fijo. Fijo. Sueldo por 4%. Punto y coma 0. Y los 3 paréntesis. Entonces, digamos que ya ahí puse más restricción, ¿verdad? Si es prestación de servicios, él va a poner un 0. Si es indefinido, lo va a calcular. Si es fijo, lo va a calcular. Y si yo pongo cualquier otro valor, va a volver a poner 0. Sí me hice entender con los dos contextos. Profe, Están hoy ¿podría repetir como, la verdad? están hoy como callados. ¿Qué Estamos podría bien. repetir qué, perdón? Profe, ¿podría repetirlo? Es que me perdí un poco. ¿En dónde? Exactamente dónde para poderle colaborar. O No, sea, pues cuando la estaba verdad explicando es qué. que estaba intentando el anterior en el mío, como para ir a la par. Sí. Y cuando vi fue que empezó con la otra fórmula, entonces quedé un poco perdida. Ah, ok, listo. Bueno, pues lo estábamos haciendo, pues el primero, ¿cierto? Que era tomar, si es prestación de servicios, ponga 0. Si no, pues vaya y calcule el porcentaje, ¿cierto? Pero entonces hablábamos ahí del tema de que si no tengo validación de datos, yo puedo escribir cualquier otra cosa y él me va a seguir calculando la salud y la pensión, ¿sí? Entonces yo lo podría corregir con una validación de datos, que sí o sí tengo que escoger de la lista. Pero bueno, hagámoslo bien, hagámoslo con un sí anidado, ¿verdad? Entonces voy a borrar esto acá, hasta acá, y vamos a empezar a hacer un sí anidado. Por ejemplo, ya estoy preguntando que si es prestación de servicios, ponga 0. Ahora tengo que hacer otra vez anidar, entonces tengo que volver a preguntar. Si el tipo de contrato es fijo, por ejemplo,
entre comillas. ¿Qué pasa si es fijo? ¿Qué debo hacer ahí con la salud? El sueldo base. El sueldo por el porcentaje. Sueldo base Por el porcentaje. por 4%, ¿cierto? Sí. Listo. Punto y coma. Vuelvo a abrir otro sí. Vuelvo a preguntar si el tipo de contrato es igual a indefinido. ¿Qué pasa si es indefinido? Sueldo base por Sueldo 4. base por 4%, punto y coma. ¿Y qué Luego pasa se si no es indefinido y si no es fijo y si no es prestación de servicios? Pues vuelve a Asigne el poner empleo. cero, ¿cierto? O bueno, o digamos que yo ahí podría hacer una advertencia de pronto, o sea, si no es ni prestación de servicios, si no es fijo, si no es indefinido, probablemente tenga un error, ¿cierto? Entonces digamos que ahí sí podría, en vez de agregar un cero, podría agregar un texto. Entonces, entre comillas, que diga, por ejemplo, error, ¿sí? ¿Para qué? Para yo evidenciar, ¿sí? Cuando yo vea en salud un error, uy, ¿qué pasó acá? Muestre, ay, vea, me equivoqué acá, ¿sí? Lo podría hacer, ¿sí? Es opcional. O si no, pues pongo cero. En este caso, como tengo validación de datos, pues el error no se va a dar, ¿no? Pero si lo quitara y pusiera otra cosa, una palabra, no sé, me equivoco y pongo otra cosa, estoy despistado en el momento y pongo otra cosa, entonces que él me arroja aquí la palabra error. Sí, se podría, ¿sí o no? Sí, se puede mejor. Sí, para yo identificar que algo está mal ahí en mi tabla. Bueno, ¿preguntitas con esto? ¿No? Listo. Kevin, yo sí tengo una pregunta. ¿Es Claro. necesario condicionar así en cuanto a si agregamos la columna como tipo de contrato? Porque yo simplemente lo tengo como cargo, sueldo y el sueldo base le saco el 4% y ya. Ah, ok, sí. Pues digamos que ahí se basa en el problema, ¿no? Digamos que cuando uno está trabajando en Excel, pues cada problemita tiene su manera de resolverse. Entonces, en este caso, si la columna no existiera, pues técnicamente no habría problema, ¿cierto? Yo calculo el porcentaje normal, esto por 4% y ya. Pero digamos que ya aquí me condicionaron esa columna. Me dijeron, bueno, hay salud, pero ojo con el tipo de contrato, ¿sí? Ahí me lo especifican en el problema, pues. Ah, bueno, listo, vale. Digamos, yo agregué fue la columna de auxilio de transporte. Entonces, le asigné a salarios mayores o iguales a menores o iguales que 1.700.000. Entonces, ahí apliqué pues la condicional. Solo que Ah, pues ok. no esta fórmula tan extensa de un solo totazo, como se dice. Ok. Ah, bueno, ese ejercicio es chévere, vea. Por lo que ella hizo fue que agregó una columna que dice auxilio de transporte. Pero ojo porque a todos no les puedo dar auxilio de transporte, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces debo tener o mirar cuál es la condición. ¿Cuándo tengo que pagarle auxilio de transporte a un empleado? Cuando se gana gana menos de 2 menos de salarios. 2. Sí, creo que es menos de 2. Entonces ahí ya hay una condición, ¿sí ve? Pues cada contexto, o sea, pues cada problema tiene su manera de resolver. ¿Mm? Pero entonces esta función sí, la verdad, a mí me parece muy interesante. O sea, de verdad lo saca uno de apuros. Más que todo, siempre cuando hay un problema, va a tirar hacia un condicional. ¿Sí? Listo. Bueno. Muy bien, acá, bueno, entonces voy a llenar aquí esto. La tabla que tenemos que entregar de esta función sí debe ser igual. O sea, debe tener las mismas casillas o... Hoy
Hoy finalizando, por ahí a las 8:20, les explico un tallercito ahí para que se acuerden de mí jueves y viernes y sábado y domingo. Pero mentira, o sea, pero sí, para ahí. me explico, o sea, tenemos que hacer un ejercicio similar a esta tabla, porque Sí, yo de momento, o sea, pero con el taller de hoy, que nos va a enviar hoy. exactamente. Sí, sí, o sea, pues digamos, es la misma tablita, sino que yo les voy a poner condiciones. Sí, Ok, les voy a decir, oh, con esto, si como, pasa como el esto, primer esto. taller. Exactamente, sí, señora. Ok, gracias. Vale, bueno, entonces vamos a mirar acá. Señora. Qué pena una pregunta. Dentro de lo que su merced nos dijo que fuéramos trabajando en las mismas hojas dentro del mismo archivo de Excel, debemos tener el primer taller, que fue el de la factura y el de las notas, esta tabla que hemos venido trabajando, y adicional debemos tener otra tabla, o podemos sobre esta misma tabla trabajar el taller que nos va a dejar hoy. Ah, no, ok, sobre esa misma tabla la pueden trabajar. O sea, sobre esa misma tabla la pueden trabajar el taller que les voy a plantear hoy. Ah, ok, gracias. Listo. Bueno, entonces, vamos a revisar aquí otra función que es basada en condicional. Es basado en condicional, entonces nos puede ser de gran utilidad. Por ejemplo, digamos acá, ¿verdad? Por ejemplo, ocupación, esto que es cargo. Resulta que me dicen, bueno, Kevin, necesito que me diga de los colaboradores cuántas personas son auxiliares, cuántas asistentes y cuántas directivas. Ese es el problema que me plantean, ¿verdad? ¿Alguien sabe cómo lo puede hacer? ¿Tabla dinámica? Con la función contar. Con la función contar. Bueno, sí. Básicamente vamos a utilizar la función contar sí. Contar sí. ¿Listo? ¿Por qué? Porque vamos a contar basados en una condición. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo hago? Miren, es muy fácil. Igual contar punto sí, aquí está. Vea que me pide dos parámetros, el rango y el criterio. El criterio es como la condición. El rango es en dónde están los datos. Entonces, ¿el rango cuál sería? Sería todo esto, ¿cierto? Toda la columna de cargo, esta. ¿Sí o no? O sea, ahí es donde voy a empezar a contar. Pues estoy diciendo, vea, ahí voy diciéndole a Excel, cuénteme de esto que le seleccioné, punto y coma, ¿qué le cuento? Si es auxiliar, si el texto Y dice... la palabra auxiliar, que es asistente o directivo, se pondría entre comillas. Entre comillas, estoy escribo auxiliar. ¿Sí? Miren que es muy fácil. ¿Qué le estoy diciendo? Vaya, cuénteme de esta lista cuántas veces se repite la palabra auxiliar. Y le doy enter. Me dice que 2. ¿Es cierto? Pues, no. 2, aquí están. ¿Cierto? Lo mismo con asistente, igual contar punto sí, ¿verdad? El rango sería nuevamente la columna de cargo, ¿sí o no? Punto y coma, en este caso ya no sería auxiliar, sino asistente. Y lo mismo con directivos. Contar punto sí, el rango, ya sabemos cuál es el rango, punto y coma, directivo. ¿Listo? Bien, fácil. Él me permite contar. Ah, bueno, ¿cuántas personas son auxiliares? 2. ¿Cuántos asistentes? 5. ¿Cuántos directivos? 4. ¿Listo? ¿Preguntitas con esto? Súper sencillo, ¿verdad? Pero a mí me parece bastante útil, la verdad.
Ahora bien, por ejemplo, resulta que tengo ahora que calcular, por ejemplo, pues me dicen, bueno, de sus empleados o de sus colaboradores, ¿cuántas personas realizaron más de 180 ventas en el mes? Necesito que me diga cuántas son. ¿Cómo lo haría? Contar, sí. Al punto sí. Selecciona el rango donde está lo de las cantidades que han vendido. Estas. ¿Listo? Mayor. Punto y coma, mayor que. Mayor que. ¿Cuánto fue que dijo, profesor? No me acuerdo. 180. 180. 180, sí. Y cierra, enter. Ah, ¿le falta un igual? No. Igual, ¿acá? No. ¿Dónde? ¿No podría colocar antes del mayor un rango? ¿Un rango? Pregunto, no sé, ni idea. No, pues el rango digamos que ya técnicamente está acá. ¿Sí? Sí. Y aquí está el criterio. Pero sigues teniendo el error. Entonces, Vamos a ver. No, ahí tiene que seleccionar la casilla. Es decir, una sola casilla desde donde comienzan las ventas, para que cuando vaya haciendo el repaso de cada casilla, haga la comparación. Y si es mayor, lo cuente. Es decir, en este caso sería L7 mayor que 108. Creo que es así. O sea, bueno, vamos a ver. Si L7. Deja el rango definido. Estamos en el criterio y en el criterio le colocas si L7 Aquí le voy a poner sí. L7 no, o sea, sin el sí, solamente seleccionando la casilla. ¿Cómo así? Qué pena. Y coma L7 mayor o igual a 8. Ok, mayor o igual a 180, ¿sí? Bueno, sin el igual. Listo, así. Creo que sí. Bueno, sí, démosle enter. Y pues por ahí me dio. Vamos a mirar. 180, 0. No la contó. No contó. Entonces yo creería que habría que especificar nuevamente el rango. ¿Acá? Sí, ¿será que se puede? Bueno, pues. L17. ¡No! Le ayuda a un amigo. La ayuda a un amigo. Los amigos están callados hoy. Yo no sé qué tienen hoy. Estaban cansados tal vez después de mitad de semana. Concentración, concentración. Están desconcentrados, ¿sí? Aquí la compañera dice que no, eso están por allá haciendo la comida. Estaban concentrados. Listo. Bueno, básicamente, la verdad, esto es un error de la función sí, o bueno, yo no sé si no es de la función contar sí. Resulta que cuando yo voy a hacer un criterio con la función contar sí, él me toma todas las casillas como un texto. Entonces, lo que debo hacer es ponerlo entre comillas.
¿Sí vieron o no? Sí, yo entendí. Oh my God. El criterio, él me lo toma como un texto. Bien sea que yo esté utilizando mayor, como estoy utilizando un operador, él me lo toma como un texto. ¿Sí vieron? ¿Claros? Kevin, pero eso es siempre. Sí, siempre. Si yo voy a realizar una comparación acá menor, tengo que utilizar, vea, las comillas. Siempre. Acá el criterio, pongámoslo entre comillas. Pues no he observado, aunque bueno, pues no creo que en versiones antiguas funcione, ¿no? Habría que revisar, pero en las últimas funciones que he trabajado, toca ponerlo entre comillas. O sea, él lo reconoce tal vez por el operador, lo reconoce como un texto. Entonces toca entre comillas. O sea, se debe usar así como si fuera una palabra, así como Exactamente. utilizamos directorio o en los cargos. Correcto. Sí, señora. Listo. ¿Preguntas? ¿Dudas, inquietudes? ¿No? No, poniendo todo claro, bueno. profe. Bueno, pero ahorita que el jefe me dice, Kevin, necesito por favor que esta vaina me la una. O sea, pues no quiero tener las dos, sino una sola. ¿Cómo lo hago? ¿Se da a entender? Uy, buen tic, sí, sí, no sabemos. No sé. Concatenar. Concatenar. Listo. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Pero ahorita vamos a sacar aquí una columna, ¿cierto? Que diga nombre y apellido. O sea, voy a pegar los dos. ¿Sí? Para eso hay una función muy simple que es concatenar. Entonces vamos a digitarle acá, concatenar. Entonces él me dice, vea, me dice ponga el texto 1. El texto 1 sería, por ejemplo, bueno, si lo vamos a hacer nombre y apellido, sería entonces el nombre. ¿Cierto? Punto y coma, texto 2 sería el apellido. Vea que yo puedo concatenar varios textos, ¿sí? Mire acá. ¿Sí vieron lo que Kevin, hice? ¿y no debe ir entre comillas, Kevin? No. Ahí no va entre comillas porque como estoy trayéndome es una celda más no el texto, no va entre comillas, ¿sí? Ok. ¿Solo aplica para textos? Solamente para textos, sí. Para textos y en este caso contar sí, cuando utilizo el operador toca entre comillas. Entonces miren, le voy a dar aquí enter y ahí me los trajo, vean, ¿sí ven? Pero No lo Pero separa. unido. Exacto. quedó pegado, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Pues sencillamente yo sé aquí, pues ya sé que Ya, me está sí. pegando el nombre y el apellido, pues le pongo un espacio en blanco, o sea, le pongo texto 1, nombre, punto y coma, comilla, espacio, comilla, punto y coma, apellido. ¿Cierto? O es más, vea, pongámosle aquí algo, ahí se me ocurrió. Bueno, lo que pasa es que, bueno, ese ejercicio que voy a hacer es inventándomelo como para ver cómo funciona, pero en este caso es un hombre, Adrián. Entonces yo le podría poner, por ejemplo, entre comillas, señor, ¿perdón? Y un espacio, exacto. ¿Sí? ¿Percibieron por lo que estoy haciendo o no? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Solo Vamos a aplica darle para, enter. Mire, Sí, solo señor. aplica para suma de dos columnas, o sea, de dos casillas. no, yo puedo concatenar varias cosas. Todo el texto que yo quiera lo puedo concatenar. Sí. Bueno, vea, uy, sabe que es que ese Excel es muy chévere. Bueno, me voy a inventar esto, no sé si funcione, pero vamos a hacerlo. Resulta que yo puedo crear acá una columna que diga género. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos, bueno, con el respeto de cada uno de ustedes, pues voy a poner dos géneros para el ejercicio.
pero recordemos que existen más, ¿cierto? Ok. Entonces, hombre y mujer. O bueno, pues, bueno, sí, existen más, ¿no? Porque ya es dependiendo de lo que cada persona se considere, eso es respetable. Pero en este caso voy a poner estos dos, ¿sí? Obviamente, si estoy haciendo algo ya más empresarial, pues normalmente tengo que poner aquí más detalles. Voy a darle aquí a aceptar. Entonces tengo, por ejemplo, este es un hombre, este es una mujer. ¿Cómo hago, por ejemplo, me estoy inventando, cómo hago para decirle acá que me ponga señor si es hombre o me ponga señora si es mujer? Que valide primero la casilla, la columna de género. Pues podría ser, ¿cierto? Pues hagámoslo. Pues no sé si funcione, ¿no? Fue algo que se me ocurrió ahí en el momento. Entonces, digamos, por ejemplo, aquí tendría que hacer ¿qué? Primero tenemos que validar. Tendría que colocar como un sí. Un sí. Sí. Entonces, por ejemplo, sí es Hombre. Hombre. Si es 7 es igual a hombre. Punto y coma. Sir. Ponga la palabra señor, ¿sí? Eso, listo. Si no. Punto y coma, ¿qué pasa si no? Si no, pues digamos, o sea, ahí podríamos poner de una vez señora, ¿sí? Porque tenemos validación de datos. Si no es hombre, la validación de datos solamente me muestra una lista, ya sabemos que es mujer, ¿no? Pero recordemos que si tenemos más datos, si tenemos más datos, tenemos que hacer ya un anidado, ¿sí? Sí. Entonces pongamos acá, si no es hombre, entonces ponga señora, por ejemplo, ¿sí? Vamos a cerrar el sí. Bueno, pues no sé, vamos a ver si funciona, ¿cierto? Ahí técnicamente está bien. Ah, tengo que cerrar el... No, ahí está bien. No, ya, ahí está bien, listo, mire. ¿Sí? Vamos a mirar con la otra. Miren, ¿sí ven? Entonces miren cómo puedo yo llegar a combinar, ¿sí ven? Esa está chévere, ¿verdad? Disculpe, ¿sí entendieron lo que hice acá? ¿O alguien se perdió de lo que puse ahí? No, está bien. Pero podría volver a repetirla, Kevin. Sí, claro. Yo me perdí. Listo, bueno, vamos a hacerlo el original. ¿Listo? Como es. Pero resulta que a mí se me ocurrió ponerle este señor o señora antes del nombre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo primero que le puse acá fue a esta persona señor, porque yo sé que es hombre, ¿cierto? Esta personita en particular, yo sé que es hombre, ¿verdad? Entonces, ahí lo tengo. Yo sé que esa persona es hombre. Pero, por ejemplo, si yo arrastro, pues todas las personitas van a quedar con señor, vea. Señor Miriam, ¿sí ve? Señor Andrea. Entonces, ¿qué pasa? Chévere sería que el primero me validara si es hombre o si es mujer. En mi caso, ¿no? En mi caso, soy muy claro con eso. En mi caso, si es hombre o es mujer. Si es hombre, póngale señor, pero si el género es mujer, póngale señora. ¿Sí? ¿Sí me hago entender con el problema? Partamos desde ahí. Sí, señor. Ah, no, señor. No, porque no estoy acostumbrado a ver igual para usted. Bueno. Yo allá la ventana corría directito ahí. Listo, señor. Claros, qué pena, discúlpeme. Claros ahí con el problema, ¿sí? Entonces, pues necesito primero hacer una validación, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí donde puse señor, voy a borrar esto, señor, la palabra SR, y voy a hacer una validación. Entonces, ¿cómo hago validaciones basadas en condiciones? Con sí. Entonces voy a preguntar primero, si el género es igual a hombre, ¿cierto? Perdón. Si el género es igual a hombre, punto y coma, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el género es igual a hombre? ¿Qué ponía en ese momento? Entonces ponga SR, ¿cierto? Entre comillas, SR.
punto y coma. Ahora, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si ahí no dice hombre? Pues en mi ejercicio, como yo tengo una validación de datos, pues si no es hombre, es mujer, en mi ejercicio, ¿sí? Se supone que si yo tengo más, o sea, si yo tengo, por ejemplo, género, hombre, mujer, no sé, LGBTQ, entonces tendría que hacer un sí anidado, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero en este caso vamos a dejarlo así para no complicarnos, pues ya sé que si no es hombre, entonces es mujer, solamente hay dos opciones. Entonces aquí pongo, si no es hombre, ponga entonces la palabra señora. ¿Sí me entienden? Entonces miren, lo primero que estoy haciendo es una validación. Vaya, miren si es hombre o es mujer. Si es hombre, ponga primero la palabra señor. Si es mujer, ponga la palabra señora. ¿Verdad? Aquí cierro el paréntesis del sí, ¿sí? Aquí termina el sí, o sea, el sí es esto. Listo, punto y coma. Ya después de esa validación, hágame un espacio en blanco, después póngame el nombre, espacio en blanco y después póngame el apellido. Y le doy enter. Entonces, él me valida. Este SR cambia dependiendo de si es hombre o mujer. Ok. Listo, ahora sí, profe. Muy bien. Si ven, entonces miren que, y la verdad eso se me ocurrió fue ahorita. Yo dije, vea, tan chévere, ¿no? Ponerle un señor o no sé, o de pronto, pues no sé, digamos, como utilizamos nosotros acá, que a todos se le dicen doctor, entonces, doctor o doctora, ¿sí? Por ejemplo. Bueno, y aquí, así de esta manera, concateno. ¿Sí ven? Ah, ok, miren. Volvemos al tema. ¿Qué pasó cuando arrastré? Le puso señora a Carlos y le puso señora a Tato. ¿Por qué lo está haciendo? Porque no está fija. ¿Señora? Porque no tiene género. Porque No como yo aquí le puse que si no era hombre, le pusiera señora, y por ejemplo, ese señor Carlos no tiene género. O sea, está vacío, entonces él le pone señora. O sea, está ¿Sí? diciendo que Es no como es, lo del sí, ejemplo sí, anterior del 4%. Exactamente, entonces vea que para esos casos sí es mejor utilizar un sí anidado, ¿sí? Porque así, digamos que cerramos bastante o condicionamos mucho más el problema. Porque vean que aquí en este caso pues, me puso señora, pero es porque aquí no hay nada. ¿Sí? Hombre, señor. ¿Listo? ¿Sí vieron el inconveniente, no? ¿Todos? Sí, sí, señor. Sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, listo. Ahora vamos acá. Vamos a hacer un ejercicio. Bueno. Perdón, me abrí esto y abrí el blog. Vamos a ver dos funciones que se complementan con la función sí. Una de ellas es la función y la otra es la función o. Así es, así, tal cual, y o. Esas son complemento de la función sí. Por ejemplo, la i puede tener varias condiciones, ¿sí? Cuando ahorita que pasemos al ejemplo, yo dentro de la función y, él me va a pedir varias condiciones. ¿Sí? O sea, yo puedo hacer varias preguntas. Pero hay una condición y resulta que por ser y, todas se deben cumplir. ¿Sí me hago entender? Sí. Sí, por ser y, todas se deben cumplir. Por ejemplo, si yo pongo 3 condiciones, las 3 se deben cumplir. Por ejemplo, yo digo, bueno, entonces pues yo le pido el favor, Kevin, me hace el favor, va y me trae a la tienda, me trae una gaseosa y me trae 1000 de pan y me trae 1000 de salchichón. Si no llega con eso, le pego. Y resulta que yo llegué con el salchichón, pues me pegan, ¿cierto? Porque tenía que traer las 3. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Ahora no pasa con la O. La O tiene también varias condiciones, pero con que una de ellas se cumpla, me salvo de que me peguen. Entonces, digamos que ya yo vine, no, pues traje la gaseosa. Ah, bueno, listo. Trajo una de las 3.
Entonces no le voy a pegar. ¿Me hago entender con eso? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Bueno. Entonces, basados en eso, vamos a poner aquí un problema. Por ejemplo, bueno, vamos a mirar aquí. Por ejemplo, vamos a hacer aquí un ejercicio pequeño. Por ejemplo, si el tipo de contrato es prestación de servicios, ¿cierto? Y la persona realizó más de 150 ventas, por ejemplo, ¿sí? Se le va a dar una comisión del 4% sobre el sueldo base. Por ejemplo, tengo debo calcular esto. Me dicen que si la persona tiene tipo de contrato, prestación de servicios y hizo unas ventas mayores a 150, su comisión será del 4%. ¿Sí? Eso es lo que me dicen. Ahora bien, ahora me dicen que si es término fijo, hizo más de 150 ventas, solamente se le va a dar el 2,5% sobre el sueldo base. Perdón. Hagamos esto ahí como para el ejercicio. Eso, aquí me están diciendo que la persona debe cumplir dos condiciones. ¿Cierto? En la primera, debe ser prestación de servicios y debe tener las ventas mayores a 150 para que le demos una comisión del 4%. Si es término fijo, también debe cumplir dos condiciones. Ser término fijo, hacer más de 150 ventas, pero se le va a dar apenas el 2,5% del sueldo base. ¿Sí? Entonces vamos aquí para comisión. Empiezo, como siempre, igual sí. Dentro del sí, dentro de la prueba lógica, miren que técnicamente yo aquí nada más puedo poner una condición, ¿cierto? Sí. Listo. Pero en este caso necesito dos condiciones. Y para esas dos condiciones, ya el problema me dice que debo utilizar el y. Entonces aquí pongo y. Miren que y aparece como una función. Aquí está. Dentro del y hago las condiciones. Entonces, si tipo de contrato, perdón, si tipo de contrato, que sería esto, ¿cierto? Es igual a prestación de servicios. Ah, pero me toca modificarle porque aquí tengo, bueno, pues ahorita le modifico allá la letra. Si el tipo de contrato es igual a prestación de servicios, punto y coma, ese punto y coma, tómenlo como un i. Y las ventas son mayores a 150. Aquí puedo cerrar el i. Yo puedo poner varias condiciones en el i, ¿sí? Las que necesite. Pero en este caso, nada más tengo dos. Cierro el i y continúo con el sí. Punto y coma. ¿Qué pasa si se cumple todo esto? Calcular el 4%. Entonces tomamos el sueldo base por 4%. Ahora, ¿qué pasa si no? Si no, entonces debo preguntar otra vez. Entonces ahí ya puedo hacer un sí anidado, ¿sí o no? Sí. Puedo hacer otro sí. Sí. Vuelvo a abrir otro i. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué va acá? Nuevamente, si el tipo de contrato es igual, en este caso, a fijo, ¿cierto? No sería colocar allá términos fijos, o sea, la I6. Sí, lo que pasa es que me parece que yo puse, es que como he modificado tanto la validación, me parece que yo tengo la palabra fijo, no tengo término fijo, sino fijo. Acá, ¿sí? Me parece, no sé, vamos a dejar fijo.
Pero igual Punto si y- lo selecciona, así como seleccionó prestación de servicios, ¿no? Pues es que en realidad ahí no debería seleccionar prestación de servicios, sino debería colocar el texto. Ah, ok, también. Bueno, vea, pues, ¿qué es lo que pasa? Aquí seleccioné este, pero este está mal escrito. Entonces debo ir a corregirlo ahorita. Si no, no me va a arrojar porque vea que aquí no dice prestación servicios. Aquí dice prestación de servicios, ¿sí? La validación dice prestación de servicios y aquí tengo prestación servicios. Entonces aquí está mal. Por eso fue que les dije que ahorita debía ir a corregirlo. Y ahora aquí fijo, aquí tengo término fijo, pero creo que aquí en la validación no tengo esa palabra. Tengo la Sí, palabra es fijo. fijo. Ujú, ¿Sí? sí, Entonces no puedo utilizar esto acá. ¿Sí me van a entender? sí, señor. Sí, señor. Qué pena y si de pronto se confundieron, la verdad, fue un error mío ahí por escribir esto acá. Pero bueno, es importante basarme en esto, en lo que está acá. ¿Listo? Si yo voy a tomar otra celda, debe decir lo mismo que dice aquí en mi validación. ¿Listo? Entonces aquí estoy preguntando, si el tipo de contrato es igual a término fijo, punto y coma, y las ventas son mayores a 150, punto y coma, qué pena, cierro el i, ¿cierto? Recuerden que ahí tengo un i, entonces debo cerrarlo, punto y coma. Ahora sí continúo con el sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si se cumple todo esto? Calcular el 2.5 sobre el sueldo. Tome el sueldo y sáquele el 2,5%. De lo contrario, ponga 0, ¿sí? Para no alargarnos con el ejercicio. Cierro los paréntesis y ya. Le voy a dar enter. Vamos a mirar. ¿Esa persona es prestación de servicios? Sí. ¿Hizo ventas de 150? No. Por eso me pone 0. ¿Por qué? Porque se deben cumplir las Pero dos. mejor corrija primero la parte de arriba donde dice prestación de Ok, muchas servicios. gracias. Sí, de una vez mejor. Ahí. Pero pues no es mejor que lo coja de la validación, o sea, que copie el texto tal cual de la validación. Así como hizo con el fijo, que lo tome, o sea, que escriba el texto de prestación de Ok, servicios. sí. Sí, yo podría, o sea, bueno, sí. O sea, a ver, no nos vayamos a confundir con esto, ¿listo? Yo puedo tomarlo de una celda, aquí dice prestación de servicios y en la validación de datos dice prestación de servicios. ¿Sí? Yo lo podría tomar. ¿Sí? Si no, escribo, borro esto y escribo la palabra prestación de servicio entre comillas. Lo puedo hacer. ¿Listo? De cualquiera de las dos formas está bien y debería funcionar. ¿Sí? De cualquiera de las dos formas está bien. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Sí, señor. Yo lo podría tomar de cualquiera de las dos formas. Entonces acá me dice, esa persona tiene prestación de servicios, pero tiene apenas 120 ventas, por eso no aplica la comisión. Vamos a mirar si es término fijo. Tampoco aplica para la comisión. ¿Por qué? Porque se deben cumplir ambos. Ahora, ¿qué pasa si es fijo y hizo 151 ventas? ¿Aplica comisión o no? Sí. Sí. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa si es prestación de servicios y hizo 151 ventas? Aumenta la comisión. También aumenta. Claro, aumenta la comisión, ¿cierto? Porque ya no es del 2,5, sino es del 4%. ¿Verdad? Listo. Sí, señor. Qué pena. ¿Alguna pregunta con eso? O sea, pues si se confundieron con esto, pues me avisan y vuelvo y les explico, porque pues no quiero que me confundan que utilicé aquí una celda y aquí una palabra. Digamos, yo en mi caso es porque en el ejercicio anterior había resaltado la importancia de la validación. Pero pues o sea, yo entiendo que es lo mismo, solo que puede ser un poco confuso de por qué en este caso arriba elige la celda y abajo no, si está haciendo referencia a lo mismo. O sea, yo lo tomaría la ¿Usted lo tomaría qué, perdón? validación. ¿Perdón? ¿Qué pena? Yo tomaría la celda. De la validación, sí, del texto de la celda. No, ojo. Bueno, qué pena. Pues le voy a hacer una preguntita porque no sé si tal vez nos estamos confundiendo.
O sea, usted me dice que tome el valor de acá. El texto de la validación que hace referencia a prestación de servicios. O sea, que, decir, que H8, escriba acá prestación de servicios, ¿sí? sí. Ah, Sí, ok. porque es lo que está dentro de las tres opciones de nuestra validación para tipo de contrato. Correcto, sí. Pero en este caso, digamos que, a ver, normalmente, cuando yo estoy trabajando con una tabla de estas, pues no sé, las personas sobre todo que manejan nómina. Cuando estamos trabajando con una tablita de nómina, normalmente tenemos por aquí otra hoja con puras tablitas. Entonces, en una tablita aparece tipo de contrato, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tipo de contrato. Entonces tenemos fijo, indefinido, prestación de servicios, ¿sí? Normalmente eso se trabaja mucho así, ¿verdad? Entonces, en una hoja tengo, por ejemplo, le podemos poner valores o datos, no sé, información. Bueno. Entonces tengo aquí el tipo de contrato, ¿verdad? Fijo, indefinido y prestación de servicios. Si yo me voy para acá, normalmente lo que yo hago acá es irme a validación de datos. Y aquí en origen, pues yo no escribo, sino me traigo los datos de la tabla, ¿cierto? O sea, voy a esta tabla y me traigo estos datos. ¿Sí? ¿Sí me hago entender, no? Sí. Esa referencia en este caso casillas. Sí, señor. Exactamente. Y le doy a aceptar y miren que aquí aparece. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo esté aplicando aquí una función, perdón, siempre se me va, no sé, es como el mouse. Cuando yo estoy aplicando aquí una función, ¿verdad? Yo podría escribir prestación de servicios, pero si yo quiero temas de seguridad, entonces digo, si H8, o sea, si tipo de contrato es igual a lo que está aquí. ¿Es lo mismo o no? Es lo mismo. No, no es lo De mismo, hecho, falta de. de hecho es más óptimo porque si luego quieres cambiar digamos, el nombre de tipo de contrato, o sea, es decir, que no sea prestación de servicios, sino OPS para que sea más corto, simplemente cambia la casilla y todos se van a actualizar. Eso, sí, vea, por ejemplo, encontramos un problema. Pues resulta que yo acá hice esto ahí como de rapidez, entonces hice esta tabla, puse aquí un nombre que no era este, ¿sí? Entonces, pues yo digo, bueno, pero igual pues lo voy a utilizar de aquí. Pero resulta que después coge y dice la empresa, no, imagínense que sale una circular que ya no se puede poner prestación de servicios, sino OPS. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Al yo cambiar ahí, pues resulta que aquí también va a cambiar. Y aquí también va a cambiar. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, o sea, es lo mismo que yo llame una celda o que yo lo escriba, ¿sí? Pero digamos que ya en temas óptimos, como decía la compañera, yo debería utilizarlo de esta tabla. Porque aquí está mi información de la empresa, la mía. Entonces, por ejemplo, aquí tengo tipo de contrato, aquí tengo rango de sueldos, en otro lado tengo cargo, en otro lado tengo una tablita que dice ocupaciones, en otro lado tengo las condiciones para las comisiones, no sé, ¿sí? Normalmente así lo manejan. No sé si alguien de aquí maneja nómina, de pronto, pero así lo he visto, pues mi hermano es contador, entonces a él le miro mucho eso. Y normalmente ellos trabajan así. Aquí tienen una hoja de puras tablas. Usted ven puras tablitas pequeñas sobre la información que necesitamos para trabajar aquí. Y entonces ellos no se ponen a escribir las palabras, sino las traen de la otra hoja. ¿Me hago entender? Perdón de verdad si los confundí con eso. Me disculpan. No, no, está bien, la verdad es mejor porque así le da a uno como más posibilidades, ¿sí? Le va expandiendo a uno como también las habilidades que puede tomar de ahí, no solamente digamos eso que usted hace nos anuncia cuando está explicando la formulación, sino también otras opciones. Ok, listo, muchas gracias. Entonces, pues todo claro hasta acá, chicos, chicas, ¿sí? ¿Bien? Una pregunta, el mayor 150 sí no se puede tomar de la celda J5, esa sí hay que escribirlo, ¿sí? Ah, ok, ¿O sí bueno. se puede tomar de la celda? No, aquí lo podríamos tomar. Lo que sucede es que, bueno, básicamente no lo podríamos tomar, porque ahorita que yo pondría este M8,
M8, o sea, si las ventas son mayores a 150, entonces necesito seleccionar esa celda acá, ¿verdad? Sí, pero no haría la operación. No, sí, exactamente, él no me la hace, ¿verdad? Ahí lo que podría hacer, no sé, ¿no? Inventando acá, por favor no me van a confundir, eso ya es, olvídense de lo que voy a decir. Sería de pronto decir aquí si M8 es mayor y tener aquí solo el número 150. ¿Sí? O sea, Ah, sí, otra opción. le voy a quitar aquí el mayor. Entonces aquí ya tengo el número, ¿cierto? Entonces en este caso voy aquí para M8 y si M8 es mayor al número que está acá, 150. O lo puedo escribir, 150. Pero digamos que técnicamente esta tablita sin el mayor acá, pues me podría confundir, ¿no? Porque yo digo, bueno, ahí me está diciendo prestación de servicio, venta 150, suena como si fuera igual. O sea que si es prestación de servicios y hizo 150 ventas. Entonces se puede ahí como malinterpretar también, ¿no? Sí, mejor como está. Sí, listo. Bueno, preguntitas, dudas, inquietudes. ¿De verdad quedó clara esa confusión que hubo? ¿O alguien todavía tiene dudas? No pasa nada. Si quieres, vuelvo a explicar. Todo bien. ¿Sí? Ok. Listo. Entonces, lo óptimo sería lo que les digo, ¿no? Si ustedes van a trabajar una tabla muy grande o muchos datos, pues para no entrar en confusiones, porque es que, bueno, pues resulta que si yo me pongo a escribir aquí prestación de servicios, puedo cometer un error, ¿no? Yo puedo escribir, por ejemplo, si es igual a OPS y puedo dejar un espacio. ¿Cierto? Y miren que esa persona tiene OPS, pero no me la está calculando. ¿Por qué? Porque aquí generé un espacio. Entonces, si ustedes observan, lo más óptimo es guiarme siempre de una tabla, traerme los datos de otra parte. ¿Listo? Bueno, esto para la función I. La función O, para no alargarnos, la función O funciona, perdón, valga la redundancia, de la misma manera, solamente que aquí va O. ¿Listo? Y recuerden que lo quiere decir que se puede cumplir esto o se puede cumplir esto, ¿cierto? O sea, con cualquiera de las dos, por ejemplo, vea, bueno, vamos a mirar. Sí, estoy preguntando si el tipo de contrato es igual a OPS o las ventas son mayores a 150, sáquele la comisión, ¿sí? ¿Estamos todos aquí claros? Sí. Sí, señor. Listo. Entonces, miren, en este caso voy a poner 120 ventas. Esa persona es OPS, pero no hizo más de 120 ventas. Pero como con que una de las dos se cumpla, miren que él me saca la comisión. Ahora vamos a ponerle el contrario. Por ejemplo, esa persona tiene contrato indefinido y hizo 120 ventas, no tiene comisión. Pero si hizo 151, sí tiene comisión. ¿Sí ven? Entonces, el I, las condiciones que yo ponga dentro del I se deben cumplir. En el O, con que una se cumpla, se va a realizar el valor verdadero. ¿Claro hasta acá? Sí, señor. Sí, listo. Bueno, esto ya es más de practicar, ¿no? Entonces, les voy a compartir, les voy a mostrar el taller, es este. Entonces, miren acá. Lo primero que van a hacer, usted ya tiene una factura, ¿cierto? Sí, la del primer taller. Listo. Entonces, vea que la factura, aquí les pido que el estilo, bueno, lo que ustedes ya tienen esto, ¿verdad? Esto ya lo tienen. Deben aplicar la función buscar V. Si no lo han hecho, deben hacerlo. Y lo único que cambia de la factura es esto. Calcular el descuento de la siguiente manera. Recuerden que hay una casilla que dice descuento. Si la forma de pago de la factura es contado, el descuento será del 3,5% sobre el subtotal. Si es crédito, no tendrá descuento. ¿Qué deben hacer aquí? Validar. Una función sí. ¿Sí o no? Listo. Eso ya está más que claro.
Eso es lo único que deben hacer a la factura que ya tienen, ¿listo? No tienen que volverla a hacer, sino ya la tienen. Revisen que le hayan aplicado la función buscar V y tienen que hacer esto. De resto sigue igual. ¿Preguntas acá con este punto? Ok, claro. Listo. Y ahora van a revisar la tablita, esta, que ya la tienen, ¿cierto? Y aquí van las indicaciones. Por ejemplo, la hoja se debe llamar tal, se debe llenar con 15 personas, ocupación debe ser una lista donde se escoja bachiller, técnico o tecnólogo, el cargo puede ser auxiliar, asistente, administrativo o gerencia, aplicando validación de datos, el tipo de contrato fue lo que hicimos ahorita, ¿sí recuerdan, no? Tal cual fue lo que hicimos ahorita, vean. Una validación de datos, término fijo, prestación de servicios, término indefinido. Las ventas del mes, ustedes las inventan, por ejemplo, 30, 50, 80, 100, 200. Van a calcular el sueldo según esta tabla. ¿Listo? ¿Qué deben hacer acá? Validar. Validar, O sea, ¿cierto? no, validar sí y otra parte sí. Y un sí anidado. Sí, anidado, muy bien. Salud y pensión, lo mismo, voy a calcular el porcentaje correspondiente, pero si la persona tiene un tipo de contrato de prestación de servicios, el descuento de salud y pensión será 0. La comisión, si el empleado realizó más de 25 ventas al mes, tendrá una comisión del 2,3% sobre su sueldo base, de lo contrario, la comisión será 0. Todos esos son puros problemas, ¿cierto? Descuento adicionales, si la persona tiene un sueldo fijo o sueldo indefinido, se le realizará un descuento adicional de 15,000. Pero si la persona tiene un contrato de prestación de servicios, el descuento será del 1,8% de su sueldo base. Uy, mucho rollo. Menos mal, pues no soy yo el que tiene que hacer el trabajo. ¿Listo? Profesor, bueno, obviamente me imagino que donde dice sueldo fijo es contrato fijo y el otro sueldo indefinido es contrato indefinido. Ah, ok, listo. Sí, tal vez me equivoqué ahí en la palabra. Muy bien, listo, sí. ¿Listo? Ahora bien, calcular el total a pagar con la fórmula correspondiente, pues ahí toca mirar qué se debe sumar, qué se debe restar. Y calcular el total a pagar en el mes. O sea, aquí esto, ¿no? ¿Cuánto se pagó en nómina este mes, por ejemplo? ¿Listo? Y ahora en la otra hoja van a hacer la misma tabla. Es la misma tabla. Lo que pasa es que las condiciones cambian. Exactamente en qué cambia. Si ustedes miran, todo es igual. Bueno, la hoja se debe llamar nómina 2. La ocupación es lo mismo. El cargo es lo mismo. Tipo de contrato es lo mismo. Lo único que cambia es el sueldo base. ¿Y en qué cambia el sueldo base? Que ahora me toca mirar, porque observen, me dicen que que el bachiller, o sea, que la persona que tiene de ocupación bachiller, en mi empresa solamente puede ocupar un cargo de auxiliar o asistente. Si la persona es bachiller y es auxiliar, se gana 1.150.000. Si es bachiller y es asistente, ahí le estoy dando la respuesta, se gana 1.225.000. Ahora, si es técnico, solamente puede ser asistente o administrativo. Si es técnico asistente, se gana 1.458.000. Si es técnico administrativo, 1.687.000. Ahora, si es tecnólogo, solamente puede ocupar el cargo administrativo o de gerencia. Si es tecnólogo y es administrativo, se gana 1.957.000. Y si es tecnólogo y pertenece a gerencia, se gana 2.250.000. ¿Claro con esto? Se ve tal vez enredado, pero créanme que no. Ya cuando ustedes se sienten a hacerlo, no es enredado. Kevin, una pregunta. Ahí aplicaría lo que yo te había preguntado de listas de pendientes, porque la verdad sí se ve un poco complicado.
La lista de pendientes. Pues ahí sería Bueno, pues, anidados, como lo que señora. hicimos hoy. Que ahí sería hacer, sí, anidados como lo que hicimos hoy. Sí, ahí yo les aconsejo mejor hacer un sí anidado utilizando un i. Porque vea que hay dos condiciones. Sería utilizar el sí con un i. Sí, lo que pasa es que si no les niego que tienen que anidar 2, 4, 6. Sí. Está largo. Pero no está difícil. Sí, si usted le echan cabecita y dicen, tengo que utilizar un i. ¿Listo? Para enviar hasta de hoy en 8, ¿cierto? A las 12. Para de la mañana. noche. Para mañana a las 12 del mediodía. Vea, tienen ahorita de 8:40 de la noche a 4 de la mañana. A las 4 se levantan, se bañan y se van a trabajar. Facilísimo, vea. Las pongo sencilla ahí para que no digan que soy mala gente. Puso pesado, puso pesado. Vamos hasta el domingo, ¿listo? Igual no se preocupen, cualquier duda o inquietud, con gusto me cuentan, ¿listo? Yo estoy pendiente, les pido un poco de paciencia, porque resulta que mi esposa está en proceso de parto. Entonces, voy a estar ocupado ahorita que me pare, hasta mañana. Si Dios quiere, voy a estar bastante ocupadito. Entonces, si me escriben, pues desde que yo esté aquí en la casa, yo les colaboro de una, si no les pido algo de paciencia, ¿listo? Igual, colabórense en el grupo, o sea, pues chévere que alguien escriba en el grupo, y si alguien sabe de pronto y me ayuda, pues le puede dar respuesta. Si necesitamos conectarnos, sí, si necesitamos conectarnos, o sea, porque tal vez hay una pregunta que ustedes por una foto de WhatsApp me va a quedar difícil ayudarles, ¿sí? Entonces, podemos hacer una sesión en línea. Entonces, digamos, usted me dice, profe, es que vea que no entendí esta vaina, estoy intentando hacerlo, vea cómo lo estoy haciendo, pero no me sale. Entonces, yo intento darle solución por WhatsApp, pero si yo veo que no, o sea, que no logro transmitirle, entonces probablemente le digo, bueno, saquemos un tiempito mañana en la noche, o bueno, ahí cuadramos una horita, 15 minuticos y nos conectamos y revisamos. ¿Listo? Pero sí les pido paciencia porque la verdad, pues, estoy bastante embolatadito. Vale. ¿Listo? Bueno, entonces, de resto, toda la tabla queda igual. ¿Listo? Entonces, lo único que cambia de la tabla de la hoja 2 a la hoja 3 es aquí el sueldo. ¿Listo? Y esto nos va a servir para graficar más adelante. ¿Preguntas, dudas, inquietudes, comentarios? O sea, realmente entonces ese sería el taller número 1. Pues debería valer como el final, ¿sí o no? Está como largo. Sí, ese ya es el de culminar el curso. Esto... Sí, porque el taller número 1 lo enviamos, pero al final, pues realmente, pues, este es realmente el taller, se puede decir que era el 1. Eso, sí, porque vea que dentro de esta hoja estaba la factura, vea que la vamos a volver a trabajar. ¿Cierto? Bueno. Vamos a volver a trabajar la factura. Entonces, tengan eso y me envían todo eso por tarde el día 14 de marzo, el domingo. Pero igual, muchachos, pues yo les soy sincero, el taller... ¿Una consulta? Señora. Lo que pasa es que pues yo estoy trabajando sobre ese mismo documento, o sea, pues, digamos, la hoja de la factura, entonces, sobre eso hay que hacerle una copia a esa para enviarle el archivo tal cual como hablamos la clase pasada del taller 1, o puedo trabajar sobre ese mismo. O sea, pues la idea es que en el mismo archivo esté la factura y estas tablas. ¿Sí? Recuerden que yo les dije que trabajaran sobre un archivo, ¿sí? Entonces ustedes me pueden enviar todo ese archivo. No pasa nada. Ahí está el de las notas también, ¿verdad? Pero no pasa nada. Envíenmelo así. Envíenmelo así. Envíenmelo así para que no se compliquen de que tengo que sacar, copiar, pegar. Envíenmelo así. Eso, creen 2 hojitas más. O sea, en total deben crear 2 hojas. Una para esta tablita y la otra para esta otra tablita. ¿Sí? Ok. ¿Me recuerda la fecha límite de entrega, profe? Domingo 14 de marzo. Pero muchachos, vean. Igual esto, pues el taller, pues yo soy consciente que está bueno, largo. Pues la verdad, pues no es que sea difícil, pero sino que está largo, ¿cierto?
Entonces esto, lo que podemos hacer es, igual pues no se preocupen, ¿sí? Porque el domingo pues yo sé que ustedes se van a querer dedicar a su familia y pues no quiero que se estresen, ay, ese profesor que me puso a trabajar un domingo. No, tranquilo, si no me lo alcanzan a enviar el 14 de marzo, me lo pueden enviar el lunes o el martes, no pasa nada, ¿listo? No se preocupen. Vale, gracias. Por la comprensión. Gracias. Listo, bueno, entonces... Gracias, señor. Entonces, si no hay más dudas o inquietudes, vayan realizándola a uno por uno, ¿cierto? Cada cosita a su momento y verá que no se confunden ni se estresan ni nada. Busquen la estrategia de trabajar cómodos en la tabla, ¿sí? Si se sienten cómodos escribiendo las palabras, escríbanlas. Si se sienten cómodos trayéndolas de otra tabla, háganlo, o sea, busquen su comodidad, ¿listo? Pero es importante que sepamos las dos maneras pues, de hacerlo, ¿no? Porque llegamos a una empresa y vemos que hay una hoja con miles de tablas y nos volvemos locos ahí, esas tablas, ¿para qué sirven? ¿Sí? Entonces, pues ahí tener precaución. Listo, muchachos, entonces... Tengo una duda. Es que no me queda claro cómo hay que enviar el archivo final. Digamos, en este momento, mi archivo tiene el primero que es la factura, el segundo que es las notas, y el tercero, pues, el ejercicio de la tabla de nómina. ¿Debo unificar entonces las notas en la sección de la factura para que queden solamente 2 hojas dentro del libro? Ok, listo, sí. Entonces, usted lo que me van a enviar es un solo archivo. El archivo va a tener en una hoja la factura, va a tener en otra hoja las notas, en otra hoja van a tener la base de datos de clientes y productos. ¿Se acuerdan que lo vimos para aplicar la función buscar V? Entonces, probablemente en otra hoja vayan a tener eso. Y van a tener que crear 2 hojitas más en ese mismo archivo. Una para esta tablita, basados en este sueldo. Y en la otra hojita, la misma tablita, pero solamente le cambian la parte del sueldo. Listo, profe, ahora sí, mucho más claro. ¿Sí? Listo. Vale. ¿Preguntitas, dudas, inquietudes, comentarios, sugerencias? Sí, Kevin, ¿es necesario tener la hoja de la función buscar B? Porque, digamos, yo la usé ya en la factura, esa función como tal. Entonces... O sea, tú no creaste base de datos. No, yo pues usé la función en la factura como tal de los productos, más no de los clientes. ¿Debo agregarlo entonces? No, pues no nos compliquemos con eso, ¿sí? Igual pues lo que necesito es que aunque se hayan entendido la función, pues yo sé que ya haciéndole a los productos entendieron, ya lo pueden hacer con los clientes fácilmente. Pero si quiere practicar, pues aproveche y practica. Si no, no se preocupe, ¿sí? Si no, pues no se preocupe, ¿sí? Tampoco quiero complicarlos ni cargarlos de trabajos. ¿Listo? Entonces, si usted puede practicar, usted dice, bueno, pues vamos a practicar, ¿sí? Para mirar si entendí. Voy a agarrar esto, ahora lo voy a hacer es con clientes. O si usted dice, no, pues ya la tengo clara, bueno, no pasa nada, no es necesario. ¿Listo? Vale, gracias. Listo. Bueno, entonces, no siendo más, les deseo a todos una feliz noche, un excelente fin de semana y nos vemos entonces el día lunes. Nos vemos entonces el día lunes con el favor de Dios a las 7 de la noche. ¿Listo? Un fuerte abrazo. Sí. Profesor, nos lo envío por correo. Gracias. Sí, gracias. Gracias. Bueno, listo. Gracias. Listo. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Buenas noches.